Señor acá, para que no sean simplemente elucubraciones intelectuales que salgan de acá, sino que la presencia de nuestro Señor sea quien guíe. Yo diría más que estudio como este conversatorio de las escrituras o esta lectura profundizada de la Biblia, porque para los que hay algo que siempre digo, y es que la Biblia no se estudia. La Biblia no es un libro para estudiar, sino un libro para vivir. Si yo estudio la Biblia, ¿de qué me sirve saber de una cosa que no estoy experimentando? Y todo lo que está escrito allí, que yo no experimente, entonces la idea es bajarlo de ese entendimiento a la experiencia, y ese es el objetivo de, digámoslo así, como de este espacio. Padre nuestro, gracias por tu amor, porque has reunido personas de diferentes formas, condiciones, para aprender más de tu voluntad. Queremos no solo un entendimiento racional, sino que toda palabra que ha salido de tu boca pueda ser realmente, como tú dices, viva en cada una de nuestras vidas, Señor. Que si hablas de lo sobrenatural podamos ver. Que si hablas de amor, que ese amor podamos expresar, y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. No nos interesa. Nos interesa, Señor, conocer tu voluntad, porque conociendo esa voluntad tuya, vamos a acercarnos más a ti, conocerte más, y conociéndote más, luego te vamos a amar más también, y a responder a ese llamado que tienes con nosotros. Padre, gracias por este espacio. Sea bendecida cada persona que ha venido a este lugar, conforme a tus dones en gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿alguien recuerda en qué capítulo íbamos? Ya que no está Aleja. No está la monitora. Íbamos a empezar el 61. Ya vamos a acabar. Isaías. Profeta Isaías, capítulo 60. 61 o 60. Vamos a empezar el 60. ¿Qué tiene que ver con este tema? Buenas Sí, nuevas. No sé qué la calma. Tengo el poder. Este pasaje, Isaías 61, ¿qué pasó? Ahí hay cosas que mejor que se queden. Yo pues yo no dije nada, si fuera ¿Qué más puede? Isaías 61 es un pasaje supremamente importante de las Escrituras. No solamente porque habla del siervo de Yahvé, o del, digámoslo así, del Mesías, y la labor del Mesías en cuanto a ungido, sino porque es un pasaje que en el Evangelio denota o demarca el inicio de la vida pública de nuestro Señor y de su misión. Cuando Jesús va a predicar al templo, recuerdan que él, en las sinagogas, normalmente la actividad de una sinagoga era una oración, una lectura, otra oración, una disertación de la lectura que se estaba haciendo entre todos los que partían allí o visitaban la sinagoga, que eran esas famosas discusiones de los rabinos, y una vez terminada esa discusión, pues ya las personas se iban con la paz para la casa. En esas, no solamente los rabinos daban la, digámoslo así, como que predicaban en el púlpito, sino que también personas que eran reconocidas, digámoslo así, por su sabiduría o por su grado de erudición. No necesariamente eran sacerdotes, también habían escribas, habían fariseos o personas que se reconocían piadosas. A nuestro Señor lo invitaron a una sinagoga, y él tenía que, en ese entonces, tomar uno de los rollitos de la Torá o el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros a los encarcelados, una corona, el óleo del gozo en vez del luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará terebintos de justicia, plantación de Dios para su gloria. Un terebinto es un encino. Es un árbol muy frondoso que, digámoslo así, que crece en toda esa parte de Canaán y de Medio Oriente, ¿cierto? Desde lo que es Siria hasta Palestina. Y es grandísimo y se conoce por la sombra que da, ¿cierto? Y por la sombra que le da a todas las caravanas de viajeros que iban por la ruta de la seda. Ellos alcanzaban mucho cobijo ahí. Debido a ese cobijo y a esa sombra que proporcionaban esa clase de árboles, entonces hay muchos mitos
y determinados ritos idolátricos alrededor de ese tipo de plantaciones. Porque dice un día de venganza. Vamos a explicar un poco de esto. Recuerde que nuestro Señor está leyendo ese pasaje en los Evangelios y Él dice una frase cuando termina de explicar la lectura. ¿Cuál fue la explicación primera que Él le dio a esta lectura? Y este día se ha cumplido esta palabra. Este día es porque Él es el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque Él me ha enviado, Él me ha ungido. Vamos a ver qué es la palabra ungido. ¿Qué significa que Él me ha ungido? ¿Qué significa eso? Poder, perfecto. Lo ha comisionado. Es una misión, ¿cierto? O sea, que tiene un comisionado, es que es alguien que va con un propósito a algo. Autoridad, poder, autoridad, unción, eso es la unción. Poder, autoridad y comisión, ¿cierto? Y el poder de la unción es la evidencia carismática, porque que la unción es la que va a determinar la capacidad para poder hacer esa obra. Sin la unción, él no puede ejecutar esa obra. Entonces la unción precede a una misión. La unción en la antigüedad se hacía sobre los reyes y sobre los sacerdotes para consagrarlos. Y esa unción se hacía con un símbolo o un signo visible que estaba representado en el aceite, que aquí llaman óleo, ¿cierto? Y ese óleo o ese aceite era un símbolo de la presencia de Dios, de una elección para una misión de alguien. Entonces yo soy ungido porque Él me dio como señal el aceite de que su presencia está sobre mí. Entonces el Espíritu del Señor está sobre mí, pues el Señor me ha ungido, me ha enviado para predicar la buena nueva a los abatidos. Y no en balde, el Evangelio, la palabra Evangelio, significa buena nueva. Entonces, ¿quién es el que va a predicar la buena nueva? Es Cristo, el Mesías, abatido, y sanar a los de quebrantado corazón. Para anunciar a Babilonia, y estoy en las reinas, y yo leo este pasaje, la interpretación más inmediata o más apta al conocimiento que ellos tienen de lo que están viendo, de su propia realidad, va a ser que Dios les está prometiendo un jubileo. ¿Qué era un jubileo? Nosotros no sé si alcanzamos a estudiar el libro de Levítico. Por allá en Levítico vamos a leer, creo que es el capítulo, si mal no estoy, es el capítulo 15 de Levítico, si alguien me puede ayudar. El capítulo 15 de Levítico, por allá por el verso 10. Mi memoria me puede fallar, si no es el 10 es el 25, pero creo que es el 10. Levítico 15. 15. Ok. El año de reposo de la tierra. Sí, el año del jubileo. ahí está. Es el 25. 25. Perfecto. Casi. Bien. Lo leo. Sí. Atención, pues, que estoy muy lejos. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo. Sigo. Ok, perfecto. Entonces miren, a esa parte de la ley se le conoce como el jubileo. ¿Qué es jubileo? Es un año, cuando él dice ahí cada 6 años, el día séptimo, o sea, cada 7 años, es lo que está tratando de decir. Esos 7 años se cuentan cada día como año, o semanas. A eso los judíos le llaman las semanas de años, como en el libro de Daniel, que nosotros hablábamos cuando estudiábamos el libro de Daniel. Una semana de años significa que serían en realidad unos 49 años. 49 años
una vez cada 49 años el pueblo de Israel, pero generalmente lo hacían en el año 50, ¿verdad? Existía lo que se llamaba el Día del Perdón. Y eso nos recordará de pronto a algunos cuando nuestro Señor dice: y perdonarás al que te debe algo 70 veces 7. O sea, cada día con tu hermano debe ser un jubileo. Y tú le perdonarás lo que nosotros como judíos perdonábamos una vez cada 50 años. Entonces, ¿cuántas veces debes perdonar a tu hermano? 70, O sea, el creyente, la iglesia debe vivir en un jubileo permanente. Ya no vas a escoger un día cada 50 años, un año de cada 50 años para perdonar, sino que el creyente debe perdonar 70 veces 7, es decir, un jubileo permanente. El Señor utilizó esa expresión con base al jubileo para que ellos entendieran que tenían que perdonar siempre, por aquello que el 7 representa la plenitud, y por el jubileo también. Entonces miren que ya cobra mayor sentido la expresión de nuestro Señor. Entonces, este jubileo, ocurre algo. Ellos, entonces, digámoslo así, el judío contemporáneo a esta profecía entendía que Dios les estaba hablando de una época de perdón, que ellos iban a tener como un descanso allá en la tierra prometida, porque más o menos eso es lo que está traduciendo acá. Esta palabra jubileo, incluso dentro de la Iglesia Católica se celebra el jubileo. Es diferente al jubileo judío. Dentro de la Iglesia Católica se celebra cada 25 años, o sea, la mitad. Y en esa mitad se hace la indulgencia plenaria, y entonces el Papa oficia una misa especial donde se perdonan los pecados, donde se generan una cantidad de cosas y perdones, y los que de pronto están en algún movimiento cismático los llaman a la reconciliación. Eso se hace cada 25 años. ¿Es el Yom Kippur? No, el Yom Kippur es un día al año. Sí, sí, sí. El año pasado lo hicieron, el año pasado están en el jubileo. Exactamente. Cada 25 años. No, pero en Israel. Sí, pero la Iglesia Católica también. Sí, sí, La Iglesia Católica siempre va a coincidir con alguno de los jubileos judíos, Ujú. ¿cierto? Pero va a ser se le doble. salta uno. Exacto. Pero entonces en ese jubileo, ¿qué pasaba? Todos tenían que la gente volvía a la tierra de Israel y tenían que perdonar todas las deudas. No importa cuánto fuera, había que perdonar. Y si yo tenía esclavos, los tenía que liberar. Por eso dentro del pueblo judío no había tantos esclavos, porque había un año donde eran libertados todos. Entonces ya la esclavitud que se iba generando era más poca que la de los otros pueblos. Entonces el Señor estaba preparando el corazón del pueblo de Israel para comprender lo que era la gracia, lo que era el perdón. ¿Bajo qué circunstancia? Dios quiere que todos perdonemos, no importa, ¿cierto? Sin condición. El perdón sin condición, y ellos lo tenían establecido por ley. La palabra jubileo viene del latín júbilo, ¿cierto? Que significa alegría, gozo. Entonces San Jerónimo, que fue el que tradujo la primera Biblia del griego al latín, que se llama la Vulgata Latina, por allá por el año 400 y bolita, San Jerónimo tradujo de la palabra Yobal, que es la palabra con la cual ellos conocen esa fiesta del Yobal. Yobal significa como el cuernito, como el cachito de los shofar, de los carneros, no, diferente al shofar. El shofar es el grande, que ellos usan como trompeta. Es uno más pequeño que ellos utilizaban para el jubileo, para sonar el que era el Pero perdón. ese se llama shofar katán. Sí, pero Distinto al gadol, que es el grandote. exactamente. Sí, tiene otra Pero clasificación. la palabra, es decir, la traducción en hebreo es Yobal. Ujú. El Yobal. Ese Yobal o ese cuernito era el que tocaban para el año del jubileo, y por eso se le conoce como el Yobal. Y San Jerónimo traduce Yobal como júbilo o jubileo en latín. Y entonces de ahí viene la expresión jubileo. Pero si vamos al hebreo, el hebreo es Yobal, aunque traduce, significa, digámoslo así, lo mismo, para referirse a ese año especial de las 70 semanas. Entonces dice, para anunciar la libertad de los cautivos y la liberación de los encarcelados, para publicar el año de gracia. O sea, ¿qué es gracia? Gracia es favor inmerecido.
inmerecido. Una gracia es un favor inmerecido. Cuando uno dice es que me tocó la gracia de Dios, no puede ser algo que yo me haya ganado por mis propios méritos. Los méritos y la gracia no van de la mano. La gracia es cuando no hay méritos en mi vida, pero Dios me bendice. Entonces, publicar el año de gracia del Señor y un día de venganza. Entonces miren la proporción y ahí voy a responderte a tu pregunta. La misericordia de Dios es un año de gracia versus un día de venganza. ¿Qué nos está mostrando Dios en sus atributos? Que mayor es su gracia que la retribución, que mayor es la capacidad que tiene para esperar que para castigar, que el gotero de Dios se tarda mucho en llenar, pero que igualmente se llena. Entonces esa es la proporción. Y publicar el año de gracia, pero un día de venganza. El día de venganza es el día de justicia, donde a cada quien se le dará, a los que no se, digamos así, no escuchen a este siervo del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Qué va a pasar? Recuerden este pasaje donde nuestro Señor les dice a ellos: ustedes van a ir a las casas de dos en dos, van a predicar y van a hablar lo que atañe al reino de los cielos y lo que han escuchado de mí. Cuando vayan a esa casa, a quienes los acojan, yo los acogeré, y dejarán la paz, y les darán el ósculo, el beso de la paz, y en señal de paz, la paz sea en tu casa. Pero quienes no los reciban, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice él? ¿Qué va a pasar? Se van a sacudir el polvo de las sandalias. Y el mensaje que ellos mismos rechacen, ese mismo mensaje es el que los va a juzgar a ellos. El mismo mensaje que ellos rechazaron es el que los va a juzgar. Eso es como si hay una gran inundación y alguien me arroja un salvavidas y yo digo: no, eso no es un salvavidas, yo me salvo solo y me ahogo. El mismo salvavidas que tú rechazaste era la única puerta, la única capacidad que tenías para salir del fango o del lodazal o del río en el que te estabas inundando. Eso es lo que pasa. Por eso dice el Señor que en nuestro interior van a correr como ríos de agua viva, ¿no? O te inunda esa agua o te salva y te limpia. No hay dos, no hay términos medios. O te salvas o te pierdes. Pero la misericordia se anuncia y se anuncia durante todo un año, y la venganza es rápida y es corta. Para consolar a todos los tristes, esa es la misión del Evangelio. En el día de Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, Isaías 61, del Espíritu del Señor está sobre mí, o cuando nosotros recibimos el bautizo del Espíritu Santo, este pasaje se nos aplica a cada uno de nosotros. Si tú has recibido al Espíritu Santo, tú puedes tomar para ti este pasaje. Porque el Espíritu de Dios, cuando llega a una persona, es para hacer esto que está acá. Si tú has sido tocado por el Espíritu Santo, no le preguntes más a Dios qué es lo que tengo que hacer. Señor, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Porque aquí ya está tu propósito implícito. Camina en esto que ya el Señor te ha dado, y te va a mostrar propósito o matices específicos relativos a los dones, carismas o talentos que Él tenga con cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer esta palabra para todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues el Señor me ha ungido, me ha enviado para predicar la buena a los abatidos y sanar a los de quebrantado corazón. ¿Saben qué significa la palabra quebrantado corazón? ¿Qué es un corazón quebrantado? No. Quebrado. ¿Saben qué pasa? El mundo está lleno de corazones quebrantados. Un corazón quebrantado, les voy a poner un ejemplo. Una persona que no conoció a su padre, ¿cierto?
y que fue criado simplemente por el lado o por su mamá o viceversa, o no tuvo madre o tuvo una familia con problemas, o sufrió una violación una persona, o tuvo un padre maltratador, o vio injusticias durante toda su infancia, etcétera, etcétera. Eso va produciendo en la persona un quebrantamiento del corazón, un corazón quebrado, como si nuestro corazón estuviera hecho trocitos, piezas separadas, y por eso nosotros no experimentamos paz, gozo o consuelo en nuestra vida. Entonces Él vino a sanar los de quebrantado corazón, es a unir esos fragmentos que bien sea por el mundo, la mala educación o lo que nos ha tocado vivir, Él lo va a unir y va a volverlo a ser un corazón capaz no solamente de amarlo a Él, sino de expresar ese amor que recibe de Dios. Entonces el de quebrantado corazón es aquel que ha nacido en medio de unas circunstancias o se ha desarrollado, se ha creado en unas circunstancias completamente difíciles y que han vuelto su corazón lo que termina expresando, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y si mi corazón está quebrantado, de mí eso es lo que va a salir: quebranto y daño hacia los demás. Una persona que por lo general dañe a otros en su manera de expresarse es porque de antemano él fue dañado. Por eso fue lo que aprendió su corazón, y eso es lo que su corazón va a reflejar. El corazón viene siendo como una especie de espejo que proyecta todo aquello que ha recibido. Y eso es lo que nosotros terminamos siendo, ese reflejo de lo que ha entrado a nuestro corazón. Por eso hay un pasaje que dice: Señor, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón. ¿Cierto? Porque de él mana la vida. Y si hay un corazón quebrantado, ¿qué tipo de vida va a salir de ese corazón? No siempre. ¿Cómo no siempre? Pero eso es de Aunque uno no crea, siempre. O sea, puede estar muy escondido, pero tiene consecuencias. Ok, hay diferentes o sea, no, fases. Que tenga consecuencias, sí, pero es lo que tú decías, por ejemplo, si yo soy víctima de maltrato, no necesariamente tengo que ser un maltratador. No necesariamente. Pero sí O sea, sale que con- esté quebrantado sí, con dolor, fragmentado, todo, pero no necesariamente que repita Voy a la responder misma igual, actitud. no necesariamente, pero del corazón, el corazón herido o dolido siempre va a tener una manifestación. Me explico. Por ejemplo, no necesariamente un corazón maltratado va a pasar a ser maltratador, pero va a albergar dolor o amargura, Sí. o tristeza, o un vacío, o algo que quede ahí como sin sanar o insano, ¿no? O ese dolor que me lleva a mí a sentir o a producir, por ejemplo, en una violación, una baja autoestima que yo no sepa reconocer, pero ¿por qué? Y puede que sea una persona muy sana y que nunca se le pase por la cabeza hacer lo mismo. Pero, por otro lado, hay una especie de sentimiento de poca estima. Entonces siempre va a haber algo. Cuando un corazón es dañado, porque el corazón está hecho para ser amado y respetado. ¿Okay? Siempre va a responder de alguna manera, no en la misma proporción. Cristo fue quebrantado, Completamente. totalmente quebrantado. Pero él salía ¿qué? Amor ágape. Ajá. Él es el Espíritu Santo. Y si Él mora en nosotros, ese es Él siendo el Espíritu Santo, entonces de ese corazón quebrantado nos da esa llenura, nos da esa... Lo restaura, se cumple esta palabra que viene a qué? A restaurarnos. Es decir, yo puedo tener mi corazón quebrantado como el de Cristo, pero de mí sale Cristo, que es el Espíritu Santo, amor ágape, por gracia hacia esos que no merecen, pero Sí. que Dios les da por amor, por ese amor ágape inmerecido. Sí. Y el quebrantamiento de corazón, digámoslo así, lo que viene el Señor es a unir. Muchas veces nosotros, aun siendo creyentes, podemos caminar con el corazón quebrantado. Porque no, porque no le hemos entregado el corazón a Dios. Y, mira, tú hiciste eso por mí, o porque no sé qué restaura eso, y camino yo como cojeando porque no le he entregado mi corazón a Dios para que Él lo restaure. Y miren también,
para anunciar la libertad de los cautivos y la liberación de los encarcelados. En el caso espiritual, los encarcelados es la cárcel que genera el pecado en nosotros. Para publicar el año de gracia, va para nosotros, publicar el año de gracia de Dios y un día de venganza de nuestro Dios. Venganza, ya explicamos el contexto. El mismo mensaje que tú anuncias trae salvación. Y aquel que no se acoge a la salvavidas, ¿qué pasa? Se ahoga. Pero, Pablo, en el tema pues, del corazón también es que, pues, por ejemplo, tú le entregas el corazón a Dios, pero entonces Él te va mostrando o te va llevando esa restauración. Sí, total. En ese proceso de intimidad y caminar con Él te va mostrando. En algunas personas es muy dramático y se hace en el momento, en otras es un caminar, ¿no? Donde tú le vas destapando facetas de tu corazón a Dios y Él te va demostrando cosas, no todo de una, porque no aguantaríamos el voltaje, ¿no? Para publicar el año de gracia del Señor y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los tristes y dar a los afligidos de Sión en vez de ceniza una corona, el óleo de gozo en vez de luto, alabanza en vez de espíritu abatido, se les llamará terebentos de justicia, plantación del Señor para su gloria. ¿Qué significa? Como son ungidos del Señor, miren que aquí ya están hablando en plural, no solamente al siervo de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, sino que termina en plural. O sea que está hablando del Mesías y de una plantación. ¿Y quién es la plantación? Es la iglesia. Nosotros como iglesia estamos ungidos para esta misión. Esta es tu misión. Si quieres saber cuál es tu misión en la vida, ¿por qué el Espíritu Santo te tocó? Ahí está. Esa es tu misión. ¿La quieres, la coges o la rechazas? ¿Saben cómo llama Dios en su palabra a rechazar el llamado que hace el Espíritu sobre cada uno de nosotros? Contristar al Espíritu. Y lo vamos a ver más adelante. Verso 4. Ellos reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos del pasado. Restaurarán las ciudades asoladas, los escombros de muchas generaciones. Habrá extranjeros para apacentar tus ganados. Y extraños serán tus labradores y viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Dios y nombrados ministros de nuestro Dios. Comeréis lo exquisito de las naciones y os adornaréis de su magnificencia, porque tuvieron el doble en cuanto a vergüenza y fue su parte el oprobio y la confusión. Recibirán el doble también sobre la tierra y gozarán de eterna alegría, porque yo, Dios, soy amante del derecho y aborrezco el rapaz latrocinio. Por eso les daré fielmente su recompensa y haré con ellos una alianza eterna. Su descendencia será conocida en los pueblos y su posteridad en medio de las gentes, y quien los viere reconocerá que son la progenie bendita de Dios. Eso es lo que piensa Dios de nosotros. Pero todos hacemos parte de esa raza bendita. Exactamente. Eso es lo que piensa Dios de ti. Pero ¿de quién? ¿Quiénes son esa raza bendita? Los que son trasplantados. No todos. Un verdadero creyente. Exactamente. No, aquí no está hablando de todos. Él no dice toda la humanidad, mi progenie bendita. No. Quienes son trasplantados de un reino de tinieblas a un reino de justicia, que por medio del Mesías son trasplantados allí. Uno quisiera que todos, pero no todos escuchan, no todos quieren escuchar, no todos quieren caminar, no todos quieren aceptar que existe Dios ni siquiera. Pero muchas veces quiero escucharse con muchas personas. Sí. Y quien los viere reconocerá que son la progenie bendita de Dios. Ellos reedificarán las ruinas antiguas. Entonces el judío contemporáneo a esta profecía seguramente estaba pensando, claro, somos nosotros el remanente que quedó después de la invasión de Nabucodonosor, y vamos a reedificar lo que los asirios por un lado y los babilonios nos arrebataron. Entonces nosotros vamos a hacer nuevamente ese reino sacerdotal. Entonces para ellos, digámoslo así, tienen este pasaje, pero hay algo bien curioso, porque por ejemplo, ¿recuerdan cuando estudiábamos el capítulo 53 de Isaías? Es un capítulo que de alguna manera dentro de las sinagogas ya no se lee. El capítulo 53 del libro de Isaías en las sinagogas ya no se lee.
precisamente para que no los porque era tan fácil identificar en Isaías 53 a la obra de Cristo Jesús que para evitar confusiones ya no lo recitan en las sinagogas, aunque lo tienen dentro de la Torá, ya no hace parte del recital de los profetas y de la ley que ellos hablan en las sinagogas. Entonces, si tú le preguntas no a un rabino, a un judío del común, feligrés, te va a decir, no, claro que sí, recitamos todos los libros y tal día tal, en tal festividad recitamos esta oración, pero Isaías 53, por alguna extraña razón, no. Según ellos, para no suscitar confusión, pero que para ellos es muy claro que se están refiriendo al pueblo de Israel y no para algunos, ¿cierto? Porque para otros antiguos era efectivamente un Mesías que había de sufrir, que el Mesías había de sufrir por la ignorancia y por la pertinacia por la cerrazón de corazón del pueblo. Contumacia, perdón. Sí, dime. Porque cuando Jesús está anunciando esta parte del libro, él se queda en anunciar el año favorable del Señor y no dice la otra parte. ¿Estás leyendo el Evangelio? Sí. Léelo, por favor. Pues no aquí, pero es que me acordé. Jesús está aquí. El pasaje específico no recuerdo. Está en varios. Lucas. Lucas 4:17. ¿Ya lo encontraste? Ya lo encontré. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. ¿Y qué dice acto seguido? Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de leer. Ok, lo que está haciendo el evangelista es simplemente abreviar, porque para no citar un pasaje de la escritura completo, porque es muy denso, pero generalmente en la sinagoga se leía completo. Claro que ellos no tenían la Biblia o la Torá dividida en capítulos y versículos, eso lo hicieron unos monjes en la Edad Media. Ellos tenían rollitos con todo el libro de Isaías, dividido por lo que eran cánticos, profecías y oráculos, ¿cierto? Entonces generalmente estaban leyendo todo ese pasaje completo. Entonces nosotros como iglesia también, si estás ungido por el Espíritu Santo, esta es nuestra misión. Pues era que no decía lo de la venganza, ¿sí? Que no dice lo de la venganza, es por Sí, claro. Pero si era Por resumir. porque en Cristo ya... No. Es que la venganza es un término que se antepone como a la justicia. Justicia y venganza en este caso son lo mismo. Venganza no es ojo por ojo, no es el talión. Venganza es la justicia, a cada quien de acuerdo a sus obras, ¿cierto? Si tú te arrepientes, pues y te acoges al mensaje, si escuchas y si te pegas de este salvavidas, entonces ya está. Pero si te niegas a rechazarlo, esa es la justicia. La justicia está en que la palabra te llegó, pero tú no quisiste escuchar. Justo en que es la voluntad de Dios. Sí. La palabra que Venganza en el Antiguo Testamento es justicia. En nuestra terminología es me la hiciste, me la pagas, ¿no? Sí. Verso 10. Altamente me gozaré en Dios, y mi alma saltará de júbilo en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación y me envolvió en manto de justicia, como esposo que ciñe la frente con diadema, y como esposa que se adorna con sus joyas. Porque como produce la tierra sus gérmenes, y como hace brotar el huerto sus semillas, así el Señor Dios hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las gentes. ¿Qué va a pasar? Cuando el tiempo o el reino mesiánico se establezca, cuando el Espíritu Santo se haga presente dentro de esta, digámoslo así, dentro de esta tierra,
cuando descienda y pase a morar en cada uno de nosotros, entonces se va a desatar una especie, digámoslo así, de evidencia sobre las demás gentes. En el día de Pentecostés podemos ver que se evidenció la llenura del Espíritu Santo en los apóstoles, que las personas de otras, digámoslo así, como poblaciones cercanas y lejanas que venían por motivo de la Pascua, comenzaron a ver que había una evidencia de Dios y fueron convertidos, según Hechos de los Apóstoles, hasta 5.000 en el primer discurso de Pedro. Entonces la justicia y el poder de Dios se va a evidenciar en este sello que es la unción del Señor. Eso es como una especie de cántico que hace Isaías, ¿no? Es el capítulo 62. Por amor de Sión yo no callaré, y por Jerusalén no pararé hasta que resplandezca su justicia como luz esplendente, y su salvación como antorcha encendida. Y verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Y se te dará un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Serás en la mano de Dios corona de gloria, real diadema en la palma de tu Dios. Se está refiriendo a la Nueva Jerusalén. En la época mesiánica, Jerusalén va a tomar una relevancia a diferencia de todas las naciones, y se reconocerá que tú le has visitado. Y el profeta dice que Dios le va a dar un nombre diferente a Jerusalén, que él tiene un nombre, que es un nombre tan glorioso y tan magnífico que no le ha sido revelado al profeta, y que incluso él ni siquiera se atreve a pronunciar y a dar. Entonces él simplemente deja en que Dios lo conoce y que Dios le va a dar un nombre a Jerusalén. En los libros, en los textos apocalípticos, Juan le llama en la revelación la Nueva Jerusalén, pero tampoco le da otro nombre, ¿no? La ciudad celestial, la ciudad santa, la ciudad de las calles de oro. Pero aquí está diciendo que él será un nombre. Y recuerden que para los semitas, para el pueblo judío, el nombre de una cosa casi que tenía parte de la esencia de la cosa misma. Por eso ellos elegían el nombre de un hijo de acuerdo a la circunstancia que estaban pasando o al favor de Dios que ellos habían recibido, porque para ellos el nombre estaba vinculado con el ser y con la esencia de una persona. Por eso hay textos apócrifos como el testamento de Salomón, que habla de que Salomón tenía un anillo y tenía una capacidad para conocer nombres demoníacos, y que al conocer estos nombres de estos ángeles caídos, ellos se les sujetaban a él. Es un libro completamente apócrifo, pero da a entender un poco como todo aquello que ellos tenían o pensaban respecto al nombre. Entonces no es en vano que nos estén hablando aquí de un nombre. Y hay una cosa curiosa en este caso, y dice que esta ciudad Jerusalén va a estar en la mano de Dios como una coronita, como que una corona en la mano de Dios, la ciudad de Jerusalén. ¿Y saben por qué les dice esto? Porque los israelitas, los cananeos y los asirios generalmente en las puertas de sus templos tenían la estatua de una deidad, de un dios pagano, de un dios diferente al dios hebreo, al Dios, a nuestro Padre, Creador. Y este dios era representado con una corona, y en la corona estaba la ciudad a la cual ellos estaban protegiendo, o este dios. Entonces, por ejemplo, una ciudad caldea tenía la deidad como el patrón de esa ciudad, y en la frente una diadema con una representación X de esa ciudad. Entonces, para que no confundieran a Dios con la idolatría, él dice, no, va a estar la corona, que es Jerusalén, va a estar en la mano de Dios, no va a estar en la cabeza, porque la cabeza de Dios no lo va a engalanar una ciudad, pero ciertamente ustedes van a ser como una corona en su mano, para hacer una diferencia con esas deidades paganas. Entonces por eso dice, por amor de Sión yo no callaré, y por Jerusalén no pararé hasta que resplandezca su justicia como la luz esplendente, y su salvación como antorcha encendida. Y verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Y se te dará un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Es decir, la mía no. Serás en la mano de Dios corona de gloria, real diadema en la palma de tu Dios. O sea, no es una diadema o una tiara es para usar en la frente, no, es un atavío de mujer o de rey para usar en la frente. En el caso de Jerusalén, para no confundirse con las deidades paganas, estaba representado en la mano de Dios. Serás como diadema en la mano de Dios, no en la frente.
Verso 4. No te llamarán más ya la desamparada, Jerusalén estamos hablando, ni se llamará más tu tierra desolada, sino que te llamarán a ti, mi complacencia en ella, y a tu tierra desposada. Porque en ti se complacerá el Señor, y tu tierra tendrá esposo. Como mancebo que se desposa con una doncella, así el que te edificará se desposará contigo. Y como la esposa hace las delicias del esposo, así harás tú las delicias de tu Dios. La ciudad devastada, Jerusalén, donde ellos ya no podían tener culto, y es que el culto no solamente era como una manera de acercarse a Dios, sino que era la única manera que ellos tenían para acercarse a Dios. Sin el templo no había consagración, no había perdón de pecados, y no tenían ese grado de intimidad que el pueblo tenía con Dios. Entonces, al devolverle el templo y el templo ser nuevamente consagrado a Dios en la reedificación del templo de Jerusalén, de esas ruinas, entonces las relaciones de Dios con su pueblo iban a ser restauradas. Y aquellos que se burlaban, todos estos reinos, Nabucodonosor, cuando mandó a incendiar el templo de Salomón, y que decían, esta está desamparada, Dios las ha abandonado, ya van a decir todo lo contrario, como esposo, y la presencia de Dios está ahí. Dios nunca se separó de su pueblo, es decir, Dios nunca los abandonó como esposo, ¿ya? Esa relación de esposo siempre estuvo con él. Y es como que va a hacer de cuenta que nada hubiera pasado. Por eso dice como mancebo. Mancebo es un joven que nunca ha tenido mujer, es como el equivalente a doncella, ¿cierto? Pero en versión masculina. ¿Qué dice? Princeso, ¿no? Pero aquí está princeso. Princeso tiene otra connotación. Hay otro más vulgar. Lo digo. Gracias, Luis. Está cachucho. No aguanto, Luis, no aguanto. Ok. Versículo 6. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. Ya estamos hablando de la restauración de Jerusalén y de su templo. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. Los antiguos rabinos entendían esta expresión centinelas como ángeles. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. Las interpretaciones modernistas de las escrituras, que hay muchas, dicen centinelas como personas que pregonan el evangelio. Por aquello que hablábamos de que el profeta era representado como un centinela que estaba en una atalaya en lo alto, que podía ver sobre lo alto y advertir como sucesos que otro, en unas circunstancias de estar en una planta baja, no puede advertir. En virtud de eso, entonces los profetas se les llamaba centinelas, porque podían ver más allá de lo que una persona, digámoslo así, en una planta más baja no podía ver. En este caso, los antiguos rabinos concuerdan en que se refiere a que hay ángeles custodios de la ciudad santa y que Dios ha dispuesto el reino espiritual para custodiar ese espacio. Entonces dice, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas que no callarán ni de día ni de noche. Vosotros, los que hacéis que se acuerde el Señor, no os calléis y no le deis tregua hasta que restablezca y ponga a Jerusalén por alabanza en la tierra. Juró el Señor por su diestra y por su brazo poderoso: no daré más tu trigo para comida de tus enemigos, ni los extraños beberán tu mosto, por el que te afanaste. Porque los que hagan la recolección la comerán y la alabarán al Señor, y los que hagan la vendimia beberán en los atrios de mi santuario. ¿Qué significa esto? Que nuevamente se va a restaurar el templo y todas las cosas que se circunscriben al templo. Ejemplo, las vendimias y las festividades de las cosechas, que están dentro de las fiestas que tenían ellos que celebrar, porque una vez ellos hacían los sacrificios pacíficos estaban compuestos por trigo, cebada, estaban también como por plantas, nueces, inciensos, todo tipo de materiales se podían ofrendar al Señor. Y los sacerdotes podían también, de la vendimia, que es como decir entre comillas la cosecha del vino, de la uva, también podían tomar y participar
de esa fiesta de las primicias, y todo eso se hacía de una manera ordenada alrededor del templo, generalmente una vez cada 28 días. Entonces él se está refiriendo a que todo ese restablecimiento del culto va a volver a llegar a Israel. Versículo 10: franquead las puertas, allanad el camino del pueblo, terraplenad la calzada, alzad bandera sobre los pueblos. He aquí que el Señor proclama a todos los confines de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí que llega tu salvación, viene con su recompensa y le precede su retribución. Les llamarán pueblo santo, los rescatados del Señor. Y a ti te llamarán la deseada, la ciudad no desamparada. Esta expresión franquead, no sé en sus Biblias qué dirá, pero dice salgan. ¿Qué dicen? Necesito otra versión. Dice salid, salgan. Versículo 10. Versículo 10. Pasad por las puertas, barrer el camino al pueblo, allanar. Barrer el camino. Tiene más que ver tiene que ver más con dar el paso. Pero este franquead era dar el paso que se le daba a los cortejos reales. Generalmente las ciudades, cuando las iba a visitar un rey, se hacía todo un proceso, digamos así, como todo un cortejo para recibirlo. Entonces se allanan las puertas, se abren, se ponen centinelas y personas que estén custodiando y para que les abran el paso a ese cortejo real. Entonces él le está diciendo al pueblo como allanar las puertas, en este caso significa el arrepentimiento. Franquead las puertas, allanar el camino del pueblo, terraplanar, es decir, aplane el camino, si es un camino escarpado, para que pase el rey y entre sin ningún problema a la casa. En este caso el rey, y así lo entienden los rabinos actualmente cuando interpretan este pasaje, y la iglesia lo ha interpretado así, que se está refiriendo a nuestro corazón, y que antes de la salvación debe haber una preparación para ese corazón. La salvación debe llegar, pero previo a un arrepentimiento. Franquead las puertas, allanad el camino del pueblo, terraplanad la calzada, alzad bandera sobre los pueblos. He aquí que el Señor proclama a todos los confines de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí llega tu salvación. Juan el Bautista no hizo sino predicar a Isaías: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca y se ha acercado. Entonces, la condición para tocar la salvación es el arrepentimiento. ¿Sabe cómo le llamaban los primeros discípulos de nuestro Señor en las cartas que ellos se mandaban, que no son las canónicas, pero que la iglesia las tiene, cartas de los primeros cristianos? Ellos le llamaban al libro de Isaías el quinto evangelio. Significa rojizo. Entonces miren que hay un juego de palabras acá entre Edom y los vestidos que vienen teñidos de rojo. Van a ver porque habla como el que avanza de Edom, pero como dando un lugar específico en cuestiones de la tierra. Ya lo vamos a explicar, porque es Dios el que está avanzando de Edom, viene manchado de sangre, pero vamos a explicar, y haciendo juego, no solamente Edom, toda esa parte es de color rojizo, es una tierra rojiza, y de peñascos rojos, de yermo, luz de su fuerza, tus ropas como las del que pisa en el lagar. El que pisa en el lagar yo solo, responde Dios, y no había conmigo nadie de las gentes. Los he pisado en mi furor y los he hollado en mi ira, y su jugo ha salpicado mis vestiduras y he manchado todas mis ropas, porque estaba en mi corazón el día de la venganza, y llegaba el año de mis redimidos. Miré y no había quien ayudara, me maravillé de que no hubiera quien me apoyase. Estas mismas palabras las dice Zacarías y también las dice Ezequiel, cuando estudiemos esas profecías. Y me sostuvo mi furor. ¿Qué pasa con Edom? Vamos a hacer una recapitulación de quiénes eran los edomitas. Ya de antemano aquí nos dijeron algo, y es que los edomitas eran los primos hermanos de los judíos. Israel y su hermano. Entonces, era más agraciado, entre comillas, o tenía más capacidad de gracia Esaú, o tenía más méritos Esaú que Jacob.
Jacob era un pastorcito, tranquilo, mantenía con la mamá, juicioso, hacendosito con las cosas de la casa, no salía a cazar, no era el típico hombre, ¿cierto? Sin embargo, apreciaba lo que era de Dios y lo reconocía como valioso. Esaú, en un ataque pasional, reconoció que la bendición no era tal cosa, no le dio la preeminencia, la importancia suficiente y prefirió saciar su hambre por un instante y relegó su herencia de bendición. Y en esa herencia nosotros decimos que Jacob engañó a Isaac, pero Esaú se engañó solito. De alguna manera él se engañó solito. Y Esaú no recibe esa bendición y ya sabemos que es. Y entonces al pueblo de Israel les toca desviarse, y ahí es donde ya nos cuentan toda la historia de Balaam, del profeta Balaam, de que habla por medio de Dios le habla por medio de una burra y le dice: ¿por qué me golpeas? Que son pasajes muy bonitos. Y ellos no lo dejan pasar, y ahí empieza ya una controversia, una pugna, escaramuzas constantes entre el pueblo de Israel y Esaú, sus primos, y los edomitas. Y en esas circunstancias siguieron entre roces y fricciones, con batallas incluso, que nos narra el libro de los Reyes. Y es esto lo que Dios está hablando. Sabemos que por parte de los persas, el imperio persa exterminó a los edomitas, y de los edomitas solo quedaron ruinas y pasajes. Ya después esa tierra la ocuparon unos árabes y fundaron lo que ahora conocemos como Petra, como la capital esta de abastecimiento de caravanas, que se llama Petra. Pero los antiguos habitantes de ese lugar eran los descendientes de Esaú, que los persas conquistaron. Entonces ninguna otra nación hizo eso, sino que Dios fue el que exterminó y hizo todo eso, porque Israel ya no era nación. Por eso él dice: vengo yo solo y ningún gentil vino conmigo. Y Dios, a toda esa, digámoslo así, toda esa falta de corazón que tuvieron los edomitas, incluso en medio de su idolatría y su descomposición social, Dios iba a hacer justicia sobre ellos, y el pueblo de Israel lo iba a ver. Ese es ese pasaje que nos están narrando acá. Entonces el profeta tiene como éxtasis y visiones donde ve todo esto transcurrir, ¿no? Y no fue necesariamente que Dios descendió de alguna manera con una coraza y empezó a aplastar a todas las personas descendientes de Esaú, ¿no? Pero sí sabemos que los persas los exterminaron y de ellos no quedó rastro alguno. Verso 7. Cantaré las misericordias de Dios. Esto es un salmo que cantan los monjes benedictinos. Cantaré las misericordias de Dios, las alabanzas del Señor, todo lo que ha hecho con nosotros, lleno de bondad para la casa de Israel, lo que ha hecho por nosotros en su misericordia, y conforme a la muchedumbre de sus gracias. Dijo: ciertamente son mi pueblo, son hijos que no engañarán. Y fue su Salvador en todas sus angustias. No fue un mensajero, un ángel. Su faz misma los salvó. En su amor y clemencia, él mismo los rescató y los soportó y sostuvo todos los días de la antigüedad. Pero ellos se rebelaron y contristaron su espíritu, y se les cambió en enemigo y combatió contra ellos. Es que no da su Santo Espíritu. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para no contristar al Espíritu Santo. Uno no puede contristar a alguien con quien no tiene una intimidad. Si alguien no tiene nada que ver con Dios y es una persona ajena a las cosas al Espíritu Santo, lo puede contristar a alguien que haya tenido una manifestación de su gracia. Entonces, si yo a hacer algo y yo soy contumaz, terco, testarudo, cerrado, y no obedezco a ese llamado del Espíritu Santo, esa es una manera en que yo lo voy a contristar. Entonces él está describiendo la desobediencia que tuvo el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, y que no fue un ángel
sino que Dios mismo abrió el mar rojo, les dio el maná del cielo y ellos vieron a Dios, la presencia de Dios caer como una columna de